Hola a todos, soy Paula Beltrán y esto es El Resumen, una hora con mucha información. Bienvenidos. Como en cada programa te pedimos que compartas el video, le des me gusta y te suscribas al canal. Estoy feliz de compartir unos minutos hoy con Jeffrey del Romero, así que el espacio es todo tuyo. Bien, amigos televidentes y oyentes de la cadena Tricolor Radio y Televisión de los Estados Unidos de América. Este es el resumen. El último programa con el nombre El Resumen es en el día de hoy. Y muchas gracias por estar con nosotros. A partir de la semana entrante se inicia otra etapa diferente en periodismo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos tópicos muy importantes. Todos sabemos que el presidente Gustavo Petro viene para la ciudad de Washington dentro de algunos días y precisamente el día 3 de febrero. ¿Hay reunión en la Casa Blanca o hay detención? No, permítanme que yo prejuzgue, pero es muy difícil poder entender que de la noche a la mañana, después de dimes, diretes, retórica que va y que viene, y sobre todo cuando hay en los medios judiciales evidencias absolutas de que Petro violó la ley y que la justicia americana lo va a perseguir. Pero esperemos a ver qué pasa. También vamos a hablar hoy sobre el perdón que Catherine Martínez, la chica involucrada en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, pide perdón a la familia. El otro tema, ¿qué pasará con Groenlandia y por qué tanta insistencia del presidente Trump en querer obtener a Groenlandia? Europa se manifiesta a lo largo y ancho de ese continente en contra de las aspiraciones del presidente Trump de apoderarse, entre comillas, de Groenlandia. Otro de los temas que también surge en todos los medios de comunicación es la muerte inesperada del cantante de música popular colombiano Jason Jiménez, que se especula, y algo que hay que acotar es la falta de respeto en la que las redes han tomado a la familia, a la esposa, a la viuda y a los hijos, hermanos y padres de Jason Jiménez. Es una falta de respeto absoluta. Pero vamos a ver a medida que el programa va adelante. Escucharemos la voz de Giovanni Ayala, un cantante de música popular, quien aparentemente denuncia que el autor de la caída del avión de de Jason Jiménez, el autor intelectual es Jesse Uribe. Son especulaciones. Esta mañana, ICE, la Agencia de Inmigración de los Estados Unidos, detuvo a 11 personas en una lavandería aquí cerca de los estudios de la cadena Tricolor. Vamos a escuchar y a ver las imágenes. Lo otro que está aquí en el estado Jardín, lo otro que está tomando a todas las personas en los Estados Unidos es la realidad de las deportaciones y autodeportaciones de muchos de los inmigrantes indocumentados que ante la arremetida de la agencia migratoria ICE
prefieren irse por las buenas para evitar arrestos y encarcelamientos largos en diferentes cárceles federales del país. Otro tema, incendio forestal en Chile. La otra parte que nadie le pone cuidado a esto y es la culebrilla, en inglés se llama los shingles, que es una enfermedad que quienes han padecido de varicela en su juventud, en su niñez, es un virus que se duerme. Puede que a partir de los 50 años se despierte o puede que nunca, pero a muchas personas a quien este virus se les ha despertado, les ha quitado hasta la vida y más adelante vamos a escuchar el por qué y por qué, valga la redundancia, debemos ponerle cuidado a la culebrilla, al herpes zóster o como comúnmente se le dice en inglés, los shingles. También vamos a hablar hoy de las encuestas, cómo van las encuestas reales en Colombia para la presidencia de Colombia. Vamos entonces a escuchar a Catherine Martínez pidiéndole perdón a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, a quien ella o por quien ella participó en el asesinato de este senador precandidato presidencial. Vamos a ver las imágenes. Disculpas públicas a la familia y a todos los presentes también. Mi error fue muy grande y aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no acobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo, les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso. Pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Y pues, sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario, pero en realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano con absolutamente todos y más que todo con su esposa y su hermana. Muchísimas gracias. Bueno, ahora hay que establecer las responsabilidades de la autoría intelectual. ¿Quién tuvo la autoría intelectual en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay? Ya han pasado muchos meses desde cuando esto ocurrió. Y parece que en Colombia, cuando pasan los días, se olvidan de lo importante que es, por ejemplo, en este caso, que la investigación demuestre que se está haciendo de manera responsable y quienes participaron de manera intelectual respondan ante la justicia. Ahora nos vamos con el otro tema que también ocupa todos los titulares en el mundo, el por qué Trump quiere tomar la isla de Groenlandia. ¿Qué pasa en Groenlandia y por qué Trump quiere llegar a esas instancias? Vamos a ver las imágenes. The foreign minister of Greenland, she said a while ago in a press conference in an embassy of Denmark that she made very clear in the meeting that happened here in the White House what are their limits. She also said that it was a very respectful meeting. Are those limits going to be respected? Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. They're going to brief me on the meeting right after this conference. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But we have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. And the problem is, there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen.
We're not, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog, and they were serious about this. They put an extra dog sled there. Bueno, ahí escuchamos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando acerca de Groenlandia. Pero vamos a Europa también, donde han salido a manifestarse en las calles de París, Dinamarca, de Turquía, en fin, de muchas partes en Europa, donde se oponen a que Estados Unidos tenga algo que ver con Groenlandia. Vamos a ver las imágenes. Greenland's not for sale. Con la consigna de Groenlandia no está en venta, miles salieron a las calles en Copenhague, en la capital groenlandesa de Nuuk y en otras ciudades, rechazando las intenciones de Donald Trump de anexarse la isla más grande del mundo. We're protesting against the orange dictator in the U.S. who is trying to bully his way to undermine the sovereignty of the Greenlandic people. Hoy el presidente anunció que a partir del 1 de febrero Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos. We need Greenland. Agregando que lo aumentaría a 25% el 1 de junio hasta que haya un acuerdo sobre la venta de Groenlandia. Dinamarca dijo estar sorprendida por los comentarios de Trump tras una reunión esta semana de los cancilleres de Groenlandia y Dinamarca con el secretario de Estado y el vicepresidente, que calificaron como constructiva. Francia dijo que los aranceles son inaceptables, Suecia recalcó que no dejarán que los sobornen y Alemania señaló que va a consultar con sus socios europeos. En los últimos días, la administración Trump ha redoblado las amenazas. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. La isla semiautónoma del Reino de Dinamarca, cuyo tamaño es comparable a la cuarta parte de Estados Unidos, es rica en minerales y cuenta con apenas 57,000 habitantes y recientemente se ha visto sumida en la tensión. I think the Venezuela episode has just ignited our fears, so it's really important to have a dialogue with each other. Para Trump es cuestión de seguridad nacional, pero otros legisladores difieren y hoy una delegación bipartidista llegó a Copenhague a expresarlo. Greenland needs to be viewed as our ally, not as an asset. And I think that's what you're hearing with this delegation. Bueno, ahí teníamos una delegación del Congreso que dice que quieren tener a Groenlandia como un aliado, no como un bien. Bueno, eso piensan ellos. ¿Qué piensa el presidente Donald Trump? Es muy diferente. Y vamos a ver cómo se ponen las cosas. Y Groenlandia pasa a ser de los Estados Unidos, como dice el presidente Trump, comprándola o tomándola. Veremos a ver qué ocurre. Bueno, todos conocemos la noticia de la muerte hace una semana de ese gran cantante de música popular colombiano, Jason Jiménez. El sábado anterior, la semana que pasó, en un accidente aéreo, en su propio avión, perdió la vida Jason Jiménez y 4 de sus componentes del equipo de este gran cantante. A raíz de esto han surgido en las redes sociales muchas conjeturas acerca del accidente. Hoy sabemos que hay un medio con el cual se puede copiar la voz, duplicarla, gemelearla, como se dice, de una persona para hacer creer que es esa persona la que está hablando. En las redes sociales aparece un mensaje de Giovanni Ayala, cantante de música popular, que entre otras cosas no tuvo presencia en el funeral de Jason Jiménez porque dijo que eso era un circo y que los cantantes que estaban ahí eran un poco borrachos, que no había ningún sentimiento, que estaban ahí los autores intelectuales del asesinato
de Jason Jiménez. Hasta el momento, Giovanni Ayala no ha salido por los mismos medios, bajo las mismas premisas, a desmentir lo que se está diciendo. O fue inteligencia artificial, o en realidad fue Giovanni Ayala que hace las aseveraciones y se indica directamente a Jesse Uribe, otro gran cantante de música popular. Nosotros aquí en la cadena Tricolor no vamos a tomar lados y siempre hemos sido respetuosos que todas las noticias que se divulgan acá son ciertas. Pero esta, en este caso, la estamos presentando simplemente para que ustedes sean los que juzguen. Nosotros no la certificamos, pero sí la presentamos. Vamos a escuchar a Giovanni Ayala cuál es su comentario acerca de el accidente, que según él no fue accidente, o según esa voz no fue accidente, fue un asesinato planeado. Vamos a escuchar, vuelvo y digo y repito y reafirmo, no estamos certificando esa noticia ni aseverando que es la voz auténtica de Giovanni Ayala, sindicando a Jesse Uribe. Vamos a verlas y escuchar las imágenes. Corre video. Hola familia, un abrazo inmenso para cada uno de ustedes. Espero que estén disfrutando sus familias, su salud, sus temas laborales, sus proyectos. Paso por aquí a comentarles algo que no puedo pasar por inapercibido, algún inconformismo, discúlpenme mi imprudencia, pero no tengo pelos en la lengua, el que me conoce ya sabe cómo soy yo. Un amigo ayer me dijo que había llegado el circo a Bogotá. Yo soy muy amante del circo, demasiado, admiro mucho los trapecistas, los payasos, los motociclistas, bueno, en fin, todo el tema que lleva a la alegría, a la familia. Y bueno, me puse a averiguar dónde estaba el circo. Pues no, el circo esta vez que en Movistar Arena. Yo dije, ¿cómo? ¿Movistar Arena? ¿Y eso? Pues allá estaba el circo, el que yo no quise ir, o sea, mi amigo me estaba tomando del pelo. Allá estaba otro tipo de circos. Un circo donde yo no quise ir porque ya en una ocasión con la despedida del maestro Darío Gómez, pasó muchas cosas desagradables, que la gente iba a tomarse la foto con el ponqué, pero si no había el quinceañero, si no estaba el protagonista, pues a uno que va a ir. En esta ocasión sí, porque el maestro Darío Gómez estaba allí, pasábamos, hacíamos una fila, el público, y yo que tuve la oportunidad de estar ahí cantándole, pues en esa cantada se vino una cantidad de críticas y mis compañeros y todo. Y eso es válido, porque le cantábamos canciones que direccionaba a la ocasión. A una ocasión que nos deja un sinsabor, un vacío. Se fue un gran amigo y se fue unos grandes amigos al lado de él, porque siempre hablamos de Jason, pero fueron 5 almas más que se fueron, que tenían familia, que tenían hijos, que tenían sueños, pero desafortunadamente también se fueron con él. Y cuando digo circo, hablo por mi trayectoria, por mis años en la música. Por eso tuve el atrevimiento y el espacio de dirigirme a ellos. Parecía una feria de carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando y saltando y saltando. Yo dije, por Dios, ¿qué es esto? Buscando protagonismo, buscando como que la gente diga, ay, estoy con la rosca, estoy con la rosca. El otro que tenía que dar ejemplo, cogiéndole las pelotas allá al otro. El más que tenía que dar ejemplo, llegó un borracho. Y todos borrachos. ¿Qué es eso, por Dios? Sí, rico tomarse los traguitos y más una ocasión, pero busquemos otro espacio. Busquemos otro momento. Un momento el parchecito ahí, la rosquita, bacano, por allá en otro sitio, y no que los medios de comunicación los mirara. Yo no quise ir allá por eso, me disculpo
de manera personal, se lo digo de mucho corazón, de parte de mi familia Ayala, de mi madre, que ora mucho por mí y siempre está conectada con Papito Dios. Me dijo: Giovanni, triste la mamá de Jason, las mamás de los muchachos, las familias, los hijos. Ore por ellos, mijo, ore por ellos. Yo estoy orando por ellos para que tengan mucha fortaleza en sus corazones. Yo lo hice porque yo tengo ese ejemplo de mi madre. Aquí en esta cama que está aquí es testigo. Me voy a acostar y le pido a Dios que brille para ellos la luz perpetua, que descanse sus almas, que estén cerquita a esa luz bonita que uno se imagina que va a estar. Y tengo fe que están allí al lado de Papito Dios. Yo le pido aquí en la cama a ellos. No tengo que ir allá a hacer shows, a hacer protagonismo, a sacar canciones, a popularizarme más. Aquí estoy yo, y salto y bailo. ¿Qué es eso, por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer. Por eso no fui. Le pido mis condolencias a su esposa, con mucho respeto. Discúlpeme por no haber ido, pero mi luto lo guardo aquí en mi corazón. Mis oraciones aquí, al pie de mi cama donde yo descanso. No ir allá a hacer un show de saltar como si estuviéramos en feria de carnavales, como lo hizo el del pelito pintado, y todos borrachos, cantando canciones que no tenían dirección a una despedida, como un Nadie es eterno, un puño de tierra, una cruz de madera, nada de eso. Cantaban sus éxitos, sus canciones, para darle protagonismo a sus carreras. No, ahí estamos despidiendo a un coleguita que se fue. Yo no puedo llegar a un escenario a cantar villancicos, no, yo tengo que cantar mi música. Ahora, yo tengo que ser de acuerdo a lo que la ocasión lo haga. En esta ocasión no tenemos que hacer legados de los artistas que pasan allí, no tendríamos que cantar las canciones de una triste despedida. Pero bueno, yo lo único que reprocho es la ocasión del circo que había allí, borrachos. No había un sentimiento de vacío, de tristeza, solamente parecía un carnaval. Yo sí conocí a Jason desde ceros, nunca fui oportunista, al contrario. Cuando estaba número 1 en Colombia, que mi música estaba fluyendo, que tenía esa bendición, yo le presté mi micrófono en varias ocasiones y le mostré que había ya un público que se lo presté. No como los de Ortica, que lo den en un gran momento, quiero hacer colaboraciones, quiero cantar con él, quiero que fusionemos, porque ya hay músculo financiero, porque ya hay una popularidad, porque ya es exitoso, porque ya tiene dinero. Yo lo conocí de ceros. Y ese señor que lo acompañaba, él es testigo también, y Papito Dios. Yo sí le abrí las puertas de mi casa, de la finca, de mi amistad, y le presté el micrófono y le dije, un granito de arena, una cosita así. Pero me honra mucho haberle dado ese apoyo. No los que están a Ortica. Yo con Jason, es amiguísimo, yo lo ayudé. ¿Quién lo ayuda a uno? En las emisoras, ¿quién lo ayuda a uno? Si uno nos lleva un cariñito. No, señor, eso no se hace. Una oración por ellos, amigos. Yo creo que también la necesitamos nosotros. Llevemos el luto en el corazón. No seamos oportunistas. No hagamos show donde la torta no está el quinceañero, no está para llevar espectáculos allá y hacer carnavales en una despedida donde no ameritaba. Chao. Polémica. Subió un video revelador contando toda la verdad sobre el accidente. Parecía una feria de carnavales de Barranquilla. Vamos a hacer protagonismo, a sacar canciones, a popularizarme más. Aquí estoy yo, y salto y bailo. ¿Qué es eso, por Dios? Giovanni Ayala reveló que uno de los cantantes de la industria fue responsable de la muerte de Jason Jiménez.
Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves la música popular en Colombia y te hará cuestionar cada lágrima derramada en los últimos homenajes públicos, porque la historia oficial que nos han vendido sobre el accidente el 10 de enero se está desmoronando, pedazo a pedazo, frente a nuestros ojos. Prepárate, porque esto no es un rumor de pasillo ni un chisme de revista de farándula, sino una acusación directa con nombre y apellido, que ha puesto a temblar a las figuras más poderosas de la industria y que amenaza con llevar a la cárcel a uno de los ídolos más grandes del género. Todo comenzó con un video que apareció en redes sociales ayer, un clip grabado con la cámara frontal de un celular donde la iluminación era precaria, pero la rabia en la voz del protagonista era inconfundible y devastadora. Giovanni Ayala, el veterano cantante de música popular, decidió romper el pacto de silencio que parecía haber amordazado al gremio tras la tragedia, y con la mano temblorosa pero con la mirada firme, soltó la bomba que nadie se atrevía a detonar, revelando que la muerte de Jason Jiménez no fue un capricho del destino ni una falla mecánica fortuita, sino una ejecución fríamente calculada por alguien que le sonreía frente a las cámaras mientras le afilaba el cuchillo por la espalda. Giovanni Ayala no solo acusó, sino que dio detalles que hielan la sangre, asegurando que uno de los cantantes más aclamados de la industria fue el responsable, supuestamente, de manera intelectual, de la muerte de Jason Jiménez, quien falleció en ese fatídico accidente aéreo junto a 5 de sus colaboradores más cercanos. Según las palabras textuales de Ayala y respaldadas por teorías o rumores que ahora están cobrando fuerza terrorífica, quien planeó todo este macabro escenario fue nada más y nada menos que Jesse Uribe, movido por una envidia corrosiva y una desesperación financiera que lo llevó a cometer lo impensable para robarse contratos millonarios, apropiarse de canciones inéditas y sacarlo de la industria de la manera más trágica posible para él poder mantenerse como el único y absoluto líder del género popular. Bueno, ahí teníamos la versión de Giovanni Ayala y teníamos el informe pormenorizado de lo que aparentemente había agregado Giovanni Ayala. Volvemos a insistir, no ratificamos esa noticia, no sabemos si en realidad fue Giovanni Ayala quien hizo esas afirmaciones o utilizaron inteligencia artificial para copiar su voz, gemelearla, como se dice en el argot de las comunicaciones, o si hay algo de cierto. Esperemos a ver en qué concluyen las investigaciones. Bien, pasemos de nuevo a New Jersey. A 5 minutos de los estudios satelitales de la cadena tricolor, esta mañana, ICE dio tremenda batida en una calle cercana que es la Grove Street con la Greenbrook Avenue. Allí se hicieron presentes varios autos, camionetas SUV del gobierno federal, y de la cual se apearon varios agentes que capturaron a 11 extranjeros indocumentados que estaban en una lavandería del área. Esto viene ocurriendo ya a medida que avanza el tiempo y, como lo dije al principio, extranjeros indocumentados se están yendo del país, están abandonando la Unión Americana ante la inminente arremetida de la agencia federal conocida como ICE, se pronuncia, que es Inmigración y Control, Fuerza de Inmigración y Control de Aduanas e Inmigración, ICE, que es la agencia encargada de capturar a indocumentados y iniciar su deportación. Ahora bien, han venido demócratas, políticos demócratas, a atacar la labor que hace ICE. Recordemos algo, Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos ante la promesa de campaña que iba a realizar
deportaciones masivas y que iba a sacar criminales de Estados Unidos. A muchos que han capturado dicen no tener récord criminal, no haber estado involucrados en el más mínimo problema. Pero casi la mayoría de los que están procesando fueron extranjeros que no se presentaron a las cortes de inmigración y por ende los jueces de inmigración ordenaron su deportación. Muchos de ellos, de estos inmigrantes, una vez ingresaron al país, otorgaron una dirección a inmigración, a la cual le enviaron citatorios a las cortes de inmigración o para presentarse frente a las oficinas de ICE. Y ni lo uno ni lo otro ocurrió. Primero porque se habían cambiado de dirección. ¿Qué dice las reglas de inmigración al respecto? Usted tiene 14 días, 10 a 14 días, como extranjero, a registrarse con inmigración y si hay cambio de dirección, a entregar su nueva dirección. Si no lo hace, está en violación a la ley de inmigración. Muchos, o yo diría todos, no lo hicieron. No reportaron cambio de dirección. O sea, que cuando salió la orden del juez de inmigración, la que habían podido apelar en su tiempo, no tuvieron ni aviso ni comunicación que su deportación había sido ordenada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tiene ese contacto con inmigración, obviamente aparece ahí la orden del juez. ¿Qué deben de hacer los agentes? Cumplirla, independientemente de que usted haya cometido un crimen o no, un misdemeanor, como se le dice, una violación sin mucha importancia. La gran mayoría de indocumentados que pasaron por la frontera están enfrentando ese problema. Los jueces emitieron orden de deportación ante la no presencia en el citatorio a cumplirse, ya sea frente al juez de inmigración o frente a un oficial de ICE. Como esa citación, ese citatorio no fue atendido, se libró la orden de deportación, motivo que al momento de retener la persona aparece en el archivo de las computadoras portátiles de los oficiales de ICE que usted fue deportado o deportada, motivo por el cual son arrestados y procesados, deportados. Esto es una de las arremetidas que hay. Fue una promesa de Donald Trump que iba a realizar deportaciones masivas. 86 y pico de millones de ciudadanos americanos votamos por Trump. Ahora, hay familias, hay gente que merece que sus casos sean estudiados y hay muchos inmigrantes que ya construyeron familias, hijos nacidos aquí, y que por ende se les debe de dar solución a su situación de ilegalidad. Y en esto está la representante a la Cámara, María Elvira Salazar, que presentó un proyecto de ley para ser estudiado en la Cámara y poderle dar luz verde a quienes llevan muchos años en el país, que han construido familias, que declaran impuestos y que son gente de bien, que ayudan al país. Esa gente merece quedarse, pero no se puede quedar de manera ilegal. Hay que ayudar a promover una ley bipartidista en las dos cámaras para que el presidente pueda sancionarla y otorgar una amnistía a los indocumentados que merecen quedarse aquí. Esto va a ir poco a poco a medida que avanzan los días
Y estoy completamente seguro que esto nos va a llevar a un final feliz. Aspiremos a que todo se arregle, pero mientras tanto, veamos las imágenes de lo que ocurrió esta mañana a solo 5 minutos de distancia de los estudios satelitales de la cadena tricolor. Vamos, señor productor, a ver las imágenes de la captura de 11 indocumentados en una lavandería aquí en New Jersey. Aquí en el estado Jardín amanecen en alerta al realizar tareas tan cotidianas como tomar el autobús, ir a la lavandería o ir a un restaurante. Y es que en esos lugares se han realizado redadas en los últimos días. Aquí donde me encuentro, en la localidad de Union City y West New York, se vio a agentes de ICE bloquear un autobús de New Jersey Transit, ingresar al autobús lleno de pasajeros y detener a una persona, a pesar de que las leyes locales no permiten que las agencias estatales colaboren con ICE. Esto obviamente ha atemorizado a las personas que dependen del transporte público para ir a sus trabajos, para ir a estudiar. Y lo mismo ocurre en la localidad de Morristown, en donde las personas que estaban en una lavandería y en un restaurante, al menos 11 de ellas fueron arrestadas por ICE, y ahora simplemente algunos vecinos tienen miedo de hasta ir a lavar su ropa. De hecho, un sacerdote local dice que muchos de sus feligreses se refugiaron en su iglesia. Escuchemos. Fui a la laundry a ver y entonces la gente estaba asustada, habían personas ahí dentro llorando, muy temerosos y como que en shock. A mí me dio temor porque yo tenía la iglesia llena de personas también y era una misa en español, o sea que habían muchos latinos en ese momento aquí. Y entre los detenidos está un jovencito de tan solo 17 años que acudía a la secundaria de Morristown y que de hecho está esperando un caso para legalizar su situación a través de un caso juvenil. Él sufrió lesiones al ser detenido por los agentes de ICE, y de esta manera vemos que esta agencia ICE está ingresando a lugares públicos, a lugares comunes y necesarios para la comunidad, de alguna manera realizando estas redadas y muchas veces, como ya lo hemos reportado, sin algún tipo de orden judicial. También esto ocurre cuando en la localidad de Roxbury, en Nueva Jersey, se está considerando utilizar un almacén abandonado para convertirlo en un centro de detención. Este sería el tercer centro de detención en Nueva Jersey, y la municipalidad de Roxbury confirma que agentes de ICE ingresaron a este almacén para analizarlo, a pesar de que horas antes la localidad de Roxbury ya había votado para una legislación local que prohíbe la construcción o ambientalización de un centro de detención en ese almacén abandonado por problemas de agua y desagüe. Así que yo con esto regreso contigo, Caro. Así que aquí seguiremos esperando a ver qué es lo que ocurre. Bueno, ahí teníamos el informe, pero teníamos el otro informe, las otras imágenes. Tal vez se confundió nuestro productor, donde enseña a 11 extranjeros indocumentados que fueron arrestados esta mañana aquí en la ciudad de North Plainfield, New Jersey. Vuelvo y repito, la gran mayoría de indocumentados que ingresaron de manera desordenada por la frontera sur de los Estados Unidos fueron registrados y se les entregó un papeleo indicándoles que deberían de presentarse ante las autoridades de inmigración o un juez de inmigración si lo requería, porque de lo contrario serían deportados en ausencia. La gran mayoría no lo hizo. La gran mayoría se mudó del sitio a donde llegó. Fue dirección que suministró a inmigración en el momento de ser registrados y por ende no recibieron la comunicación, pero en su ausencia se ordenó la deportación. Ahora, la deportación también es discrecional, son las órdenes del gobierno federal. ¿Qué es discrecional? Si lo toma en custodia un agente de inmigración y no tiene ni orden de deportación o
fue requerido por ICE, en fin, el agente de inmigración tiene la autonomía, la discreción de ordenar su expulsión. Es decir, hay muchas cosas que han cambiado. Muchos dicen la ley de Trump. No es ley de Trump. Les voy a aclarar algo. Cuando el presidente Ronald Reagan otorgó una amnistía integral, muy humana, para más de 8 millones de indocumentados, dentro de esa misma amnistía dejó sentadas nuevas reglas, nuevas leyes, aprobadas por las dos cámaras. Una, no se le puede dar ayuda a ningún indocumentado, no se le puede rentar cuartos, apartamentos, casas, no se le puede dar trabajo, no se le puede transportar, entre otros. Eso viene del gobierno Reagan. Durante el gobierno Reagan, cuando esa ley se puso en efecto, las batidas de inmigración eran inclusive hasta peores de las que hay hoy en día. Cuando hubo el cambio de gobierno de republicano a demócrata, los demócratas la pusieron en efecto por un tiempo y luego se olvidaron de la misma. Ahora, cuando el presidente Trump prometió en campaña volver a enforzar esa ley, entonces es cuando ya se viene el Senado, senadores demócratas que ya no son demócratas, son socialistas, son izquierdistas. Ya vienen jueces dictando medidas, obstaculizando las decisiones del Ejecutivo. Pero yo me pregunto algo, esto hubiera podido evitarse si cuando comenzó ese desorden en la frontera, un juez, uno solo, le da la orden a Biden de cerrar la frontera y no permitir, y perdonen el término, ese despelote que se formó de miles de indocumentados en la frontera entrando a los Estados Unidos. No hubiese pasado lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces no culpen a Trump de eso, culpen a Biden, culpen el sistema judicial. Jueces que hoy están bloqueando las normas del presidente, pero que durante el gobierno de Biden-Harris no tuvieron la discreción de emitir una orden impidiéndole a Biden mantener frontera abierta para evitar lo que hoy está ocurriendo. Familias separadas por la detención de los padres, niños sacados de las escuelas, el pánico es generalizado. Esto se hubiera podido evitar si perdónenme la expresión, un pinche de juez de estos que hoy están emitiendo órdenes en contra de las órdenes, valga la pena la redundancia, ejecutivas del presidente Trump para bloquear lo que él prometió en campaña. Si esto lo hubieran hecho los jueces cuando se formó esas irregularidades en la frontera sur, no estaría pasando esto. Le hubieran ordenado a Biden-Harris, a Joe Biden y a la demente de Kamala Harris detener el flujo de indocumentados a través de la frontera. Hoy no estaría ocurriendo esto. Ese es el desorden que causó el gobierno Biden-Harris. Y hoy los demócratas, como de costumbre, toman como ovejos al degolladero a los inmigrantes. Se parapetan diciendo que ellos son los salvadores de los inmigrantes, la mentira más grande. Ningún demócrata puede levantar el dedo a decir que hizo algo o ha hecho algo en favor de inmigrantes. Nunca en la historia de este país. Todos los beneficios migratorios desde Dwight Eisenhower han sido otorgados por gobiernos republicanos. Y algunas medidas que favorecían a los inmigrantes indocumentados fueron anuladas por gobiernos demócratas, como el gobierno Clinton,
que cerró la sección 245I por venganza a que perdió las elecciones el Partido Demócrata con el vicepresidente Al Gore y ganó George Bush. George Bush se juramentaba como presidente el 20 de enero del año 2001. Bill Clinton, el 19 de diciembre del año 2000, es decir, a un mes de asumir George Bush, canceló la sección 245. Obama, ¿qué hizo? En venganza, porque perdió su querida Kamala Harris, entonces le quitó el derecho a la ley que había sido bicameral para beneficio de los cubanos, que se denominó la ley del pie seco y el pie mojado. Pie seco, que si pasaba y lo capturaban fuera del agua, se quedaba aquí. Si era dentro del agua, así tuviera solo los pies, lo regresaban a Cuba. Esa la canceló Joe Biden. Barack Obama. Así como muchas otras ventajas que fueron otorgadas por gobiernos republicanos, las acabaron gobiernos demócratas. Vamos a ver de manera breve los incendios forestales en la región del Biobío, en Chile. ¿Qué está pasando allí? Vamos a ver las imágenes. Se está quemando aquí este departamento, la entrada. Este es el block 6. El block 6. ¿Prendió más? Prendió mucho más, hermano. No se puede hacer nada. Bien, ahí pudimos apreciar las imágenes de ese devastador incendio en la provincia de Biobío, en Chile. Y recordemos algo, esa es una de las partes en este momento que están viviendo la estación de verano, o sea, hay mucha calor. Y con estos incendios, peor. Seguimos adelante en el último programa del resumen. Antes de continuar, estuvimos haciendo una encuesta y requerimos a 1.972 personas a través de la línea telefónica en Colombia. Números al azar que tomamos, llamamos a 1.952 personas. Esta fue una tarea que realizamos en 3 semanas para entender cuáles son las intenciones de voto en este momento para la elección presidencial. Y arrojó lo siguiente: el 45.9% a favor de Abelardo de la Espriella,
el 31.1% a favor de Iván Cepeda, el 18.3% a favor de Paloma Valencia, un 9.7% de Roy Barreras. Hablamos de esos cuatro nada más. Como van las cosas, y si la elección presidencial fuera en el día de hoy, el ganador absoluto sería Abelardo de la Espriella. Lo que sí aspiramos es que pierda Iván Cepeda. ¿Por qué? Iván Cepeda es un criminal, es un sinvergüenza delincuente, como el papá. Y miren ustedes, es el que maneja el bloque Manuel Cepeda Vargas. Tiene el nombre del papá. Ese es el bloque que asesina, secuestra y comete todo tipo de crímenes en Colombia. El elegir al Mofles o Muelapicha, como se le conoce a Iván Cepeda, es elegir que un criminal llegue a la presidencia de Colombia, y ese sí es peor que Petro. Mucho cuidado. Como van las cosas, y como dije, de acuerdo a esta encuesta, que es la realidad, 1.954 llamadas telefónicas que se hicieron a diferentes partes de Colombia, concluyó en ese porcentaje que les informamos, quedando de segundo Cepeda, de tercero Paloma Valencia y de cuarto Roy Barreras, que ya no hay, prácticamente ahí no hay nada que hacer. La presidencia la van a disputar entre dos. El guerrillero Iván Cepeda, asesino vulgar, que le dicen doctor, yo no sé de dónde será doctor, estudió en Rumania, oiga bien esto, estudió socialismo en Rumania. ¿Qué es? Allá le enseñaron cómo se martiriza a la gente, cómo se le niegue el acceso a la salud, cómo se le niegue el acceso a la vivienda, cómo se le niegan los accesos a la salud, para que el socialismo conserve esas personas que vivirán siempre al lado de ellos. ¿Por qué Rumania dejó de ser socialista y es un país altamente democrático hoy en día? ¿Por qué? Si le servía lo que aplicaba en ese entonces, ¿por qué no son más socialistas? Piensen en eso. Hablemos de otro tema, que es un tema muy importante. ¿Conocen ustedes la enfermedad de la culebrilla, o más conocida científicamente como el herpes zóster? Es una enfermedad que le aparece a los mayores de 50 años que en su niñez padecieron de varicela. Ese virus queda en el cuerpo después de haber sido aliviado, no curado, aliviado cuando niños, y puede despertarse a partir de que la persona cumpla 50 años. Este virus se puede aparecer en la forma de sarpullido en la espalda, en el estómago, en la cara o en la cabeza. Gravísimo. ¿Cómo se puede combatir? Vamos a escuchar a la doctora Pilar Ochoa, que ella nos habla con más propiedad de lo que es el herpes zóster, la culebrilla o los shingles, como se le dice en inglés. Vamos a ver. Herpes zóster
El herpes zóster o culo de brilla es una infección causada por el mismo virus que causa la varicela. Cualquier persona que haya tenido varicela puede desarrollar herpes zóster. El virus permanece inactivo en ciertas células de las raíces nerviosas del cuerpo y su reactivación es lo que produce el herpes zóster. Alrededor del 20% de las personas que han presentado varicela podrán desarrollar herpes zóster en algún momento de su vida. Afortunadamente, la mayoría de esas personas podrán presentar herpes zóster solamente en una sola ocasión. No está claro qué estimula el virus para reactivarse en las personas sanas. Sin embargo, una disminución temporal del sistema inmune puede permitir la multiplicación del virus y su desplazamiento a lo largo de los nervios hasta la piel. Aunque los niños también pueden tener herpes zóster, es más frecuente en las personas mayores de 50 años. Otros factores que también pueden desencadenar herpes zóster es una enfermedad, traumas y el estrés. Entre las enfermedades que bajan el sistema inmune está el cáncer como la leucemia o el linfoma y también el SIDA. Algunos tratamientos médicos como la quimioterapia o la radioterapia contra el cáncer, así como los medicamentos que son necesarios para prevenir el rechazo de órganos trasplantados, como los esteroides que se toman durante largo tiempo. También pueden debilitar ese sistema inmune. Síntomas del herpes zóster. El primer síntoma del herpes zóster es el dolor quemante, punzante o la sensibilidad en un área de la piel, generalmente en un solo lado del cuerpo. Este síntoma puede estar presente durante 1 a 3 días previos a que aparezca el brote en la piel de esta zona. Eso también puede estar asociado a fiebre y dolor de cabeza. La erupción o el brote cutáneo consiste en un grupo de vesículas que se parecen mucho a las lesiones que aparecen en la varicela. Estas vesículas o ampollas duran de 2 a 3 semanas aproximadamente. El contenido de estas vesículas es claro al principio, pero luego se oscurece por la presencia de pus o sangre hasta que se forma una costra, la cual se cae después de que la piel se cura. Normalmente las vesículas curan sin cicatriz, excepto en los casos de sobreinfección de las vesículas, en pacientes ancianos o con inmunidad deprimida. El dolor puede durar más y en ocasiones es tan intenso que puede ser necesario el uso de analgésicos. Las localizaciones más comunes del herpes zóster son el tronco y los glúteos, pero pueden aparecer en la cara, los brazos o las piernas. Las personas con herpes zóster solamente pueden transmitir el virus si se rompen las vesículas, aunque existe riesgo también hasta que la lesión sane completamente. Los recién nacidos, los ancianos y las personas con inmunosupresión presentan un mayor riesgo de desarrollar varicela si son contagiados por alguien que padezca herpes zóster. Los pacientes con esta enfermedad raramente requieren hospitalización, pero una de las complicaciones más frecuentes es la neuralgia posherpética, la cual consiste en un dolor constante o periódico que aparece después de que sana la erupción de la piel. Este dolor puede durar meses o incluso años y es más común en las personas mayores. Las vesículas pueden infectarse por bacterias y enlentecer su curación, así que si el dolor y el enrojecimiento aumentan o reaparecen, el paciente necesitará un tratamiento con antibiótico. Una complicación grave, pero muy poco frecuente y aparece únicamente en las personas con inmunodeficiencia, es la diseminación del herpes zóster en todo el cuerpo o en órganos internos, lo que también puede ocurrir cuando presentas varicela. El diagnóstico del herpes zóster se hace por el aspecto y la localización de las vesículas, así como la historia clínica y la localización de la erupción en un solo lado del cuerpo. En caso de tener dudas del diagnóstico, es posible que deba realizarse un examen con microscopio de una muestra del tejido de la base de la vesícula o que se deba realizar un cultivo. El herpes zóster se cura por sí mismo en pocas semanas y rara vez vuelve a aparecer. Los antisépticos tópicos como el yodo y las compresas frías son útiles para secar las vesículas y mantenerlas limpias, así como disminuir el riesgo de infección. Si se diagnostica al inicio de la enfermedad, es recomendado iniciar antivirales como el aciclovir o el valaciclovir para disminuir la diseminación del virus, así como la duración de las lesiones en piel. En ocasiones es necesario el uso de esteroides en caso de presentar infección y para reducir el dolor. En algunos casos también puede ser necesario el bloqueo de los nervios con anestésicos locales para mejorar el dolor.
La neuralgia posherpética o el dolor que aparece después del herpes zóster puede tratarse con analgésicos, antidepresivos tricíclicos y algunos anticonvulsivantes como la gabapentina. La capsaicina en forma de crema es un extracto de la pimienta y puede ser útil en algunas personas. Se aplica sobre las áreas dolorosas de la piel 3 o 4 veces al día y el dolor puede mejorar gradualmente durante 1 a 3 semanas. El herpes zóster del oído es una complicación común en el herpes zóster en personas que han padecido varicela antes y en quienes el virus se localiza en los nervios faciales. Se caracteriza por un dolor de oído muy fuerte, una erupción alrededor de la oreja, en la cara, el cuello y el cuero cabelludo, e inclusive parálisis de los nervios faciales. Puede haber también pérdida de la audición, vértigo y zumbido en los oídos, así como la pérdida del sentido del gusto y resequedad de las mucosas de la boca y de los ojos. Aunque algunos casos no necesitan tratamiento, suele ser necesario el uso de antivirales o esteroides. El vértigo puede tratarse con diazepam. En general, el pronóstico es bueno, aunque algunos pacientes pueden tener pérdida permanente de la audición, el vértigo puede durar varios días o incluso semanas y la parálisis facial puede ser temporal o permanente. El herpes zóster oftálmico afecta la piel alrededor del ojo o en el mismo ojo. La erupción se localiza en la frente y alrededor del ojo en un solo lado de la cara. Normalmente hay dolor en la misma área unos días antes de la aparición de la erupción. El ojo puede afectarse en el 10% de los pacientes y es imprescindible consultar con un oftalmólogo lo antes posible, así como iniciar tratamiento con antivirales. El reposo es importante, así como la aplicación de compresas frías y los analgésicos para mejorar el dolor. En la mayoría de los casos, el dolor del herpes zóster desaparece gradualmente después de unas semanas o unos meses. La mayoría de personas que presentan herpes zóster no tendrán dolor un año después de la erupción. Sin embargo, si el dolor permanece, se denomina neuralgia posherpética, como ya les mencioné. Las personas que presentan esta neuralgia pueden desarrollar también depresión, ansiedad y dificultades para dormir por la intensidad del dolor. Aunque no existe un tratamiento que prevenga por completo esta complicación, existen varias terapias que pueden reducir su riesgo de aparición. Entre estos están entonces los antivirales, que disminuyen el dolor y la duración del herpes, el bloqueo nervioso, como les mencioné, que consiste en la inyección de analgésicos locales en los nervios dolorosos, los antidepresivos tricíclicos, especialmente la amitriptilina y la doxepina durante la erupción cutánea, reducen el riesgo de desarrollar esta neuralgia. También pueden ser útiles los nuevos antidepresivos como la fluoxetina, paroxetina y sertralina. Aunque los estudios han demostrado que tienen menos efectos secundarios, son menos efectivos que los antidepresivos tricíclicos. Pueden colocarse también parches de lidocaína tópica sobre área dolorosa para reducir la sensibilidad de la piel y de los nervios cutáneos lesionados. Se dejan durante 12 horas y se retiran durante otras 12 horas. La mayoría de pacientes notan el efecto en la primera o segunda semana. Los opiáceos como la oxicodona y la morfina y metadona son muy eficaces, pero deben usarse a dosis apropiadas con horarios fijos y bajo seguimiento médico. Dentro de las terapias no farmacológicas pueden ser útiles las terapias de rehabilitación, tratamiento psicológico, terapia de relajación y la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. A mayor edad, mayor probabilidad de presentar herpes zóster y neuralgia posherpética, así como personas con neuropatías por alcoholismo, diabetes y edad avanzada. Por lo tanto, es importante evitar el contacto con niños, adultos mayores, inmunosuprimidos y mujeres en embarazo. Espero pues que les haya gustado mucho este video. Bien, ahí escuchamos a la doctora Pilar Ochoa con esa información tan importante. A ver, aquí en Estados Unidos no se promueve de la manera eficaz que debe promoverse este tipo de enfermedades para que la gente mayor de 50 años tome conciencia y se haga vacunar. Esta vacuna requiere ser renovada cada 5 años. El problema es cuando ya el virus ataca a la persona mayor de 50, hay casos también donde ataca a menores, pero la mayor probabilidad es a quienes son mayores de 50 años y padecieron en la niñez de varicela. El
virus permanece en el cuerpo dormido, pero puede volver a despertar cuando usted pasa de los 50 años. ¿Cómo puede que nunca vuelve? Pero si vuelve, por favor, es un dolor que no se lo deseo ni al peor enemigo. Y le hago difusión a esto para que los oyentes, los televidentes, tengan conciencia del problema tan serio que es padecer de la culebrilla o el herpes zóster, o comúnmente en inglés los shingles. Así que por favor, cuídese. En Colombia hay un problema serio como el que aqueja también aquí en Estados Unidos con las bandas criminales. Allá es el Tren de Aragua. El gobierno colombiano ha comenzado la migración colombiana a deportar estos criminales que ingresaron bajo la irresponsabilidad de Iván Duque, que fue el presidente de Colombia que prácticamente se tiró Colombia al permitir de manera desaforada. Ese es el Biden colombiano, Iván Duque, que rompieron todos los esquemas, se metieron en Colombia, gente buena, pero también mucho pillo, mucho criminal del Tren de Aragua. Vamos a ver las imágenes de lo que está haciendo la autoridad colombiana por sacar a los del Tren de Aragua de su territorio. No a aquel que guarde su pertenencia porque no le estamos devolviendo nada a nadie. Bueno, ahí podemos ver lo que humanamente posible está haciendo el gobierno de Bogotá por expulsar estos criminales del Tren de Aragua. Aquí en Estados Unidos se han metido, se han diseminado por diferentes estados de la Unión Americana con consecuencias bastante letales para quienes tienen de alguna forma confrontación con estos pícaros del Tren de Aragua. Yo le voy a agradecer a ustedes, si nos están viendo por YouTube, por favor, suscríbase, nada le cuesta, ayúdenos, hágale clic a esa campanita, suscríbase, déjenos una opinión, si gusta, y dele un like, si nos ve en YouTube, Instagram, TikTok o YouTube. Por favor, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ayúdenos a seguir adelante. Le esperamos de hoy en 15 días con un nuevo programa naciente en periodismo. Muchas gracias a nombre de nuestro productor Wilmer José Rodríguez, de nuestros camarógrafos Humberto Castillo, Javier Rodríguez, nuestro técnico de sonido, Julio Muñoz. Yo soy Jeffrey del Romero, de la Asociación Nacional de Periodistas Estadounidenses. Por su atención, muchas gracias, pero antes de irme, quiero volver a hacer hincapié del título de este programa, me disculpan. Gustavo Petro, presidente de Colombia, llega a Washington el 3 de febrero. La pregunta del millón es, ¿viene a una reunión o a una detención? Porque de todo hay en la viña del Señor. No podemos hacer un cambio, esto lo dije al principio, de una retórica hiriente y una retórica bastante agresiva de las partes para que coincidan de manera súbita y se produzca una reunión cuando tenemos en cuenta que a Petro lo incluyeron en la lista OFAC, la lista Clinton, que no tiene visa. ¿Cómo va a entrar a Estados Unidos? La pregunta del millón.
Pero antes que todo, también, y me disculpan, tengo el informe de prensa. Quiero pedir disculpas. Me salté del libreto. Tenemos las noticias de nuestro compañero Luis Miguel Aldana, que muy sabiamente, profesionalmente, nos entrega todos los domingos. Vamos primero a escuchar las noticias de Luis Miguel Aldana. Buenas tardes, mi estimado Jeffrey del Romero. Iniciamos con la información noticiosa, el resumen de lo que sucede en el mundo aquí, a través de la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Estados Unidos reclama resultados claros y rápidos a México en la lucha contra el narcotráfico. El país norteamericano advirtió que no aceptará avances graduales en materia de seguridad para el desmantelamiento de redes narcoterroristas en los próximos contactos bilaterales. El Departamento de Estado de Estados Unidos le reclamó a México resultados concretos y verificables contra el narcotráfico de fentanilo en una llamada que sostuvo el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada con un mensaje de gratitud. La líder de la oposición venezolana María Corina Machado entregó al presidente de Estados Unidos Donald Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz enmarcada con un mensaje de gratitud del pueblo venezolano por sus acciones para lograr su libertad. Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz, y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar su libertad, de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca difundidas por el New York Post. Delcy Rodríguez acusa a Estados Unidos de cercar las posibilidades de Venezuela de vender su petróleo. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un bloqueo naval previo a la captura del mandatario Nicolás Maduro el 3 de enero por tropas estadounidenses. Quiero empezar pidiendo amablemente de parte de todos los presentes un minuto de aplauso para nuestros jóvenes y héroes que murieron en combate contra el agresor invasor, dijo la funcionaria en referencia a Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una serie de advertencias a las aerolíneas para que tengan precaución al sobrevolar zonas de América Central como México y algunas regiones de América del Sur como Colombia, Ecuador, por posibles riesgos de actividades militares e interferencias de GPS. En la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América, las noticias más importantes de la semana. ¿Caerá otro tirano? Donald Trump aumenta la presión contra Irán en medio de la masacre de manifestantes. Vi 12 personas desplomadas en un charco de sangre. Testigo describe la represión en Irán. Delcy Rodríguez anunció la destitución de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro. Era el actual ministro de Industria y Producción Nacional. Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada, dice Delcy Rodríguez sobre posible visita a Estados Unidos tras encuentro de Machado con Trump. Liberaciones gota a gota en Venezuela, dudas sobre el proceso y cifras difíciles de verificar. La hija de Edmundo González reveló que pudo ver a su esposo preso político en Venezuela. Aterrizó en Venezuela un vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos. Unos 55 millones de personas en África Occidental y Central pasarán niveles críticos de hambre, dice la ONU. Pelearíamos con fiereza. Díaz-Canel advierte sobre una dura respuesta de Cuba ante un ataque de Estados Unidos. Así está planeando Trump la transición en Venezuela. No queremos otro ISIS. En Irak el vacío de poder no trajo orden, dijo. Colombianos acusados de terrorismo en Europa estaría vinculado a la inteligencia rusa. Encuentran con vida al editor colombiano Leonardo Escobar, desaparecido en México. Y aquí están las noticias más relevantes de la semana en Colombia. Revelan gastos de la consulta del pacto histórico. Iván Cepeda y Carolina Corcho reportaron más de 2.300 millones de pesos. El senador destinó la mayor parte de sus recursos a publicidad política, con un gasto total de 964.830 millones de pesos, mientras que la cabeza de la lista al Senado concentró 1.428.995.950 pesos
principalmente en la organización de actos públicos y actividades administrativas. Habla empresario que aparece en reporte de ingresos y gastos de campaña de Iván Cepeda para consulta interna del pacto. No hice ninguna donación, dijo el empresario. La revista Semana revela cómo las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral que se avecina. Hay amplias zonas del país secuestradas por los criminales donde el voto no será libre. Escándalo electoral. Una finca en poder de la SAE fue acusada para una reunión política por parte de simpatizantes del candidato Iván Cepeda. Una noticia exclusiva de la revista Semana. El ejército gastó más de 1.200 millones de pesos en pocillos, gorras, camisetas y material de miscelánea, y que era parte del dinero para atender la crisis en el Catatumbo. Ataque del ELN con drones dejó un soldado muerto en Tibú, norte de Santander. Para la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América, estas son las principales noticias de la semana. Presentó Luis Miguel Aldana Martínez. Siga usted, mi estimado Jeffrey, con más información. Ana, ya escuchamos esa información importante de lo más relevante en América Latina en el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahora sí me despido, disculpándome de lo que ocurrió, ese lapsus que tuve, olvidé algunas cosas importantes como estas, las noticias. Muchísimas gracias, los espero de hoy en 15 días, con un nuevo programa que ya estaremos anunciando. A nombre de nuestro productor, Wilmer José Rodríguez, y nuestro personal, camarógrafos, técnicos de sonido, Dios les bendiga. Les espero, como dije antes, el próximo, en 2 semanas, de hoy en 15 días. Pero los martes y jueves en Hechos en Colombia. Muchas gracias. Dios les bendiga, buen viento y buena mar. Hasta pronto. Gracias, Jeffrey, por llevar adelante el programa. Bueno, me despido. Chao, hasta la próxima. Como en cada programa te pedimos que compartas el video, le des me gusta y te suscribas al canal.